concede el uso de la voz al diputado José Juan Estrada Hernández para su primer planteamiento hasta por 2 minutos. Gracias, diputado presidente. Fiscal, pues bienvenido y un agradecimiento a nombre de la comunidad migrante también y agradeciendo las atenciones que siempre ha tenido para con nuestra comunidad. Yo tengo varias preguntas, voy a tratar de hacerlas juntas porque están relacionadas tres, tienen que ver obviamente con la comunidad. La primera es, hace unos días el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, mencionaba que en la región del Bajío, que contempla a Michoacán, a Guanajuato y a Jalisco, del 2015 al 2020 había habido alrededor de 140,000 personas desplazadas. Y mi pregunta específica es si para Zacatecas, aquí no tenemos un corredor, probablemente es particularmente el estado de Zacatecas, es si tenemos un padrón para Zacatecas. Nosotros vivimos una realidad como estado migrante muy específica, en las comunidades, por ejemplo, de Valparaíso, en San Martín, Santa Ana, Las Pilas, La Florida, El Potrero. Tenemos un estimado de que más del 80% de la población vive en Estados Unidos. De esta población, más de la mitad, el 80% de estos 80%, valga la redundancia, tienen documentos, y de este 80% o de un total de los que tienen documentos, es más del 50% tienen doble nacionalidad. Sin embargo, estos que tienen doble nacionalidad no tienen, muchas veces son discriminados por esta propia condición. Muchos de ellos no han podido ser reportados como desaparecidos, tenemos varios conocidos que están desaparecidos, no hay una ficha de búsqueda por la Fiscalía porque exigen que una persona vaya a levantar la ficha. Y bueno, todos sus familiares viven en Estados Unidos y no vienen precisamente porque se refugian en los Estados Unidos, en estas comunidades en particular, y esto me lleva a una pregunta también, si la Fiscalía utiliza la perspectiva de migrante para sus políticas de planeación y ejecución de la propia administración local de esta dependencia, toda vez que, bueno, en Zacatecas la mitad de nuestra población vive en Estados Unidos y sus familias aquí, y es una población muy móvil, transnacional, que se mueve mucho, y efectivamente, pues, muchas veces somos discriminados en muchos aspectos que no solamente tienen que ver con la Fiscalía, por la propia diseño de la reglamentación de las dependencias. Había otra pregunta muy específica también, que ya habían mencionado aquí, sobre la carretera 44 de Valparaíso a Fresnillo, y la carretera 54, por la cual hemos abogado la comunidad migrante, la comunidad empresarial en el tema de transporte de personas y de mercancías, sobre la seguridad de la carretera 54 en estos más de 120 kilómetros entre Villadecós y Concepción del Oro. Si hay alguna estrategia en específico, ojalá que uniendo esfuerzos entre varias dependencias, podamos incidir en esta, que es una ley federal que aplica, la de comunicaciones y transportes, para la comunicación de este tramo. Y finalmente una pregunta muy independiente que tiene que ver con el asesinato el pasado 29 de abril de este año de la señora Heidi Patricia Noriega Torres en Valparaíso, que me gustaría saber si está clasificado como un feminicidio. Esta señora joven fue asesinada frente a su hijo, y también me gustaría saber si usted nos puede dar información qué pasó con su hijo y específicamente si este asesinato ha sido clasificado como un feminicidio. Es cuanto, señor presidente. Adelante, doctor Murillo. Gracias, diputado. Comentarle, diputado, muchas gracias por sus preguntas. Justamente hace unos días aquí se realizó una mesa de trabajo que coordina el diputado González, esta comisión de grupos vulnerables, donde se está trabajando precisamente esta ley para personas desplazadas, porque precisamente uno de los temas que adolece el Estado es la responsabilidad de quién debe de tener ese padrón, ese control, ese censo de personas desplazadas. Ese es un problema con el que nos topamos en esta situación de algunas comunidades de Jerez, de algunas comunidades de Fresnillo, de algunas comunidades de Valparaíso. Saber con exactitud de cuántas personas estamos hablando, no para tener solamente el dato estadístico, sino para poder implementar acciones de apoyo social y, entre otras acciones, recabar, en el caso de la Fiscalía, las denuncias correspondientes como víctimas y poder registrarlas como víctimas. Entonces, es un tema que ha estado pendiente y que seguramente esta ley de personas desplazadas
que van a discutir ustedes, pues le va a dar un poco más de orden a esta situación. En el tema de las carreteras, exactamente tenemos un problema con algunas carreteras. Miren, el año pasado, de 135 robos en carreteras, 121 de ellos fueron con violencia, es decir, utilizando armas de fuego por grupos delictivos, y solamente 14 fueron sin violencia. Y obviamente estas carreteras que usted ha mencionado, la 54, la 45, la que va a Río Grande principalmente, a rumbo a Cuencamé, pues es donde hemos tenido esa problemática. Aquí lo que se tiene como estrategia es la Guardia Nacional División Carreteras. A partir del mes de marzo, comentarles a todas ustedes, o todos ustedes, que la Guardia Nacional reforzó el personal operativo de carreteras. Se creció el número de personal operativo en carreteras, porque era todavía muy reducido. Estábamos hablando de 90 elementos aproximadamente, y ya tenemos en Zacatecas por lo menos el doble, el triple de ese personal. Ahí yo le sugiero, diputado, respetuosamente, que este tema se coordine, lo hable con el general Ursúa Padilla, que es el coordinador estatal de la Guardia Nacional. Dicho sea de paso, es un hombre abierto al diálogo, a la escucha, para solucionar problemas. El general Ursúa Padilla es el responsable de la Guardia Nacional en el Estado, es el coordinador, y de él depende las fuerzas que están en las carreteras también. Entonces, esa estrategia seguramente con sus opiniones y sobre todo por el pulso que usted trae de los migrantes en las zonas en donde se presenta esta incidencia, en aquellas comunidades donde existe el mayor número de tráfico y de tránsito de personas migrantes que vienen a ver a sus familiares. Yo creo que eso lo podemos coordinar, si me permite, con el coordinador, valga la redundancia, entre usted, el general Ursúa y su servidor, para efecto de atender el tema de robo de vehículos en carreteras. Me estaré comunicando con usted en los próximos días para tener ese acercamiento y hacer esos planteamientos directamente. Y en el caso del asunto que menciona, hay que entender una situación. En la Fiscalía tenemos que ser muy respetuosos y tenemos restricciones legales para hablar de casos en particular. Hay un principio o varios principios, como el de presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas, donde no podemos y estamos obligados a no hablar de esos casos en particular, y sobre todo a fin de respetar el debido proceso y obviamente privilegiar la seguridad de las víctimas y resguardar con sigilo la investigación. Pero nada más confirmarle que sí es un feminicidio, sí se está llevando con esa perspectiva y con ese protocolo, y obviamente está en investigación avanzada, con una línea de investigación sólida y clara de la responsabilidad penal de quien cometió ese delito. ¿Es cuánto, diputado? Solamente, Concluya, diputado. sí, solamente para una pregunta muy importante para nosotros es si en la Fiscalía hay posibilidades de que en su planeación anual puedan hacerla con una perspectiva migrante. Yo creo que en Zacatecas es fundamental, y más que una pregunta, señor fiscal, pues es una recomendación, es algo en el que la comunidad migrante ha estado insistiendo a nivel federal, porque, bueno, pues varias instituciones nos discriminan porque nacimos en Estados Unidos o porque tenemos la doble nacionalidad. Así que es cuanto, señor presidente, y pues agradeciendo su visita el día de hoy. Gracias.